Los nuevos comienzos requieren perdón. Y es que no hay nuevo nacimiento sin perdón. Pero yo no podría estar aquí si no fuese perdonada por ese Cristo, ¿verdad? Y si no lo reconociera de tal manera. Porque a veces es muy fácil querer que lo perdonen, pero cuando nos toca perdonar a nosotros. Familia Promesas, bendiciones y muy buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. Muchísimas gracias por ver este podcast, por compartirlo, por vernos, por encontrar la palabra del Señor acá en este lugar. Gracias a todos los suscriptores, a toda esa gente bonita en Facebook, YouTube, TikTok, en Instagram. A todos ustedes les mandamos un caluroso abrazo de parte de todo el equipo y le damos gracias a Dios porque estás nuevamente aquí en esta pantalla. El día de hoy tenemos una invitada, una mujer que Dios la utiliza, ¿sí? Que la ha llevado el Señor de menos a más, podemos decir, que la Total. trajo de tierras lejanas, obviamente, ¿no? Obviamente de tierras lejanas a donde está todo el equipo de promesas hace más de 12 años y que el Señor ha venido construyendo una vida de ella muy interesante, siendo profesional y haciendo cosas increíbles en el pueblo del Señor y también cómo se ha dejado utilizar nuestra estimada pastora Jamie Navarro. Por favor, todo el equipo de promesas, vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de la pastora. Pastora, Gracias a Dios. gracias por venir, por darnos la oportunidad de conocer tu historia. Quiero que te presentes a la audiencia de Promesas Podcast. Bueno, hola Hansel. Y hola a todos los que nos están escuchando de Promesas Podcast, pero también a gente que de pronto va a conocer apenas, ¿verdad? Así es. Este espacio. Así que para mí es un privilegio estar acá. Gracias, gracias, pastora, muy amable. ¿Cómo te sientes? Bueno, expectante. Reducir la historia no es tan fácil, pero aquí estamos. Pastora, vamos a empezar este podcast hablando de las raíces, Vale. ¿sí? Hablando de la raíz, de poder conocer eso que Dios ha hecho en usted y que solamente fueron 8 días de la historia. Me gusta porque Dios tiene historias diferentes con todo el mundo, ¿sí? Total. Y que, pues yo me imagino que usted nunca pensó que Dios iba a hacer tantas cosas con usted y de la manera en cómo las ha hecho. Entonces, quiero conocer la raíz. ¿Cómo un adolescente conoce a Jesús y de qué manera? Ok. Bueno, teniendo 19 años, em, mi familia estaba en un punto de divorcio, mis padres, y obviamente pues la relación y las situaciones eran muy difíciles en casa, pero yo era la ovejita negra. Ok, Y me refería a la oveja negra porque era la respondona, la ok, rebelde. Soy la hija mayor de 3 hermanos, ¿verdad? Y obviamente, pues, alguien a veces, ¿verdad? Su personalidad termina desarrollándola diferente a los otros, ¿verdad? En este caso era yo. ok, Y obviamente ese carácter de pronto de defender era una conflictiva en especial, era con mi papá. Pero sabe algo que justamente después con los años aprendí que ese quebranto, esa situación tan fuerte con mi papá fue la que me llevó a tener el corazón roto. Sí, sí, pero un corazón roto para que Jesús lo pudiera hallar y pudiera entonces hacer lo que tenía que hacer en mi vida. O sea que ok, Dios usó a mi papá, ¿ve? Dios me usó a mi papá para conocer a Cristo, aún en medio de nuestras diferencias y en ok. nuestros momentos difíciles. Comprendimos de que hay una historia detrás de poder conocer a Jesús, una historia que contempla de que había división en la casa y comprendiendo también de que de ahí es que empieza el Señor a trabajar en medio de las circunstancias. Usted lo ha dicho de que la rencilla era con su papá. Total. ¿Cómo hacemos nosotros cuando conocemos a Jesús y sabemos de que tenemos que perdonar? Y desde ahí empieza la raíz. Yo creo que el desenlace de tu historia, pastora, empieza desde eso. Quiero decirte, Hansel, los nuevos comienzos requieren perdón. Wow. Y es que hay parte. Hace 30 años conocí a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es que no hay nuevo nacimiento sin perdón. Un perdón que hay que recibirlo. Porque obvio, todos somos pecados, todos hemos cometido pecado.
Pero yo no podría estar aquí si no fuese perdonada por ese Ok. Cristo, ¿verdad? Y si no lo reconociera de tal manera. Así que de ahí en adelante empezaron una historia de perdón. Y la segunda cosa que tuve que hacer es, ¿verdad? Obviamente recibir el perdón del Señor y otorgar perdón. Porque a veces es muy fácil querer que lo perdonen, pero cuando nos toca perdonar a nosotros. Y es ahí donde inicia el proceso de restauración y de nuevo comienzo en mi relación con mi papá. Wow. Pero hay algo interesante y quizás esto le sirve a alguien. Cuando yo conozco a Jesús hace 30 años, recuerdo que empecé a orar, ¿no? Entonces uno dice, ore por su familia. Yo era la primera que conocía a Cristo en mi casa. Entonces se me ocurrió la brillante idea de orar de esta manera. Señor, cambia a mi papá, cógele aquí, quítale allá, porque él es el problema de la familia. Si arreglas a mi papá, todo va a Todo va a estar cambiar. solucionado. Ok. Y después de unas cuantas oraciones así, esperando que Dios contestara, porque a veces queremos que Dios responda a nuestra forma, ¿no? Escuché cuando el Señor me dijo, no me pidas más que cambie a tu papá, Wow. pídeme que te cambie a ti. Soy sincera, en ese momento me puse a llorar y yo le dije, Señor, esto es injusto. Si el problema es él. Pero aprendí y en las prédicas iba a la iglesia y cuenta hasta 10,000 y cierra la boca y coge la lengua. Y yo recién convertido, o sea, tenía Ok. muy poco tiempo y me parecían esos mensajes como injustos. Ok. Pero ¿sabe algo que pasó? Y creo que ese nuevo comienzo de mi relación con mi papá estuvo en obedecer a Dios. No en centrarme en las fallas de mi papá ni en las mías, Ok. sino cuando me decía, pídeme que te cambie a ti, lo hice. 2 años después, estaba barriendo en el apartamento que teníamos y llegó alguien a hablar con mi papá y escucho detrás de la puerta donde dice, pero qué ambiente tan bonito. Y estaban escuchando alabanza, usted es cristiano. Ok. Y mi papá le dice, ok, sí, yo pensaba que era cristiano porque a mí me predicaban los misioneros desde pequeño, pero me di cuenta que no. Solo que empecé a ir a la iglesia y entregué mi vida a Cristo porque yo tenía una hija muy rebelde. Y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y yo detrás diciendo, ¿y por qué no cuenta lo de él? Solo cuenta lo mío. No Ok. es justo. Pero lloré, me puse a llorar detrás de esa puerta y yo decía, por eso era que Jesús decía que me tenía que cambiar, era a mí. Porque Wow. le contaba ahora a alguien que si no hubiese visto a esa hija cambiada, no le hubieran dado ganas de ir a la iglesia. Wow. Me conmueve y me alegra, porque de verdad que sí vale la pena entregar la vida a Cristo, porque yo y mi casa definitivamente vamos a poder llegar a los pies de Jesús. Wow. Qué bendición. Soy llorona. No te preocupes. Siempre pasa. Pastora, el silencio muchas veces nos lleva a tener una esperanza. Quizás de pronto en ese momento usted, pastora, no se preocupe. Ay, gracias, muy amable. Gracias. Quizás de pronto en ese momento eran las preguntas que usted le decía al Señor, ¿por qué no cambias a mi papá? Y me llama la atención porque Dios permite, o sea, circunstancias en nuestra vida para poder nosotros comprender de qué era el propósito para que la familia pudiera llegar al Señor. ¿Qué tal si usted no hubiese escuchado eso que pasó con su papá detrás de esa puerta? ¿Cuál sería el testimonio el día de hoy? Sería una historia de un divorcio. Wow. Será la historia, obviamente, no sé, de salvación. Bueno, quizás el Señor hubiera hecho de otra manera, pero sería mi historia muy diferente, ¿sabes? Sería una historia de un corazón roto de un adolescente y obviamente de una vida muy alejada del Señor, quizás. Pastora, conocemos al Señor muy joven. Vamos a los barrios, evangelizamos en los buses sin saber qué vamos a hacer porque nos hicieron una invitación. ¿Qué le dirías tú a esa chica en ese momento, hoy día ya siendo una mujer adulta, una mujer del Señor y comprendiendo que no sabía? ¿Cómo usted se mira en esa temporada hoy día? Bueno, interesante pregunta. Yo creo que a veces pasa el tiempo y uno no logra imaginar lo que Dios puede hacer. Ok, Definitivamente para los nuevos comienzos necesitas tener un corazón enseñable. Definitivamente, Hansel. Dios siempre nos sorprende. Y yo creo que si miro a esa chica de 19 que era yo,
teniendo en cuenta que hace 30 años conocí al Señor y que lo conocí a través de una obra de teatro y que a los 8 días Ulises Viloria me dice, el que me ganó para Cristo, el Señor tiene verdad, gracias, siempre agradeceré su vida. Me dice, ¿qué vas a hacer a los 8 días? Y me hace una encerrona. Mire, vale la pena que te dejes encerrar por el Señor. Vale la pena que no desperdicies tu juventud ni tu tiempo. Y no importa si no tienes de pronto los 19, 30, Ok, 40, 50. Pero yo creo que yo siempre estuve disponible, ok. dispuesta. Nunca sabía, eso sí, quizás no había la preparación, pero estaba a la disposición. Entonces, nada, me dice, vamos. Y yo, bueno, vamos, un domingo después de salir del segundo servicio, porque el primero fue una obra de teatro con el que me convertí. Y vamos, listo. Y era montarme a un bus. Y cuando vi es que fueron sacando la guacharaca, la maraca y todo eso, yo, ¿esto qué es? ¿Y cómo es? Y empezaron a predicar en el bus, pero así, a lo pentecostal, tú sabes. Ok. Y yo decía, ¿y yo qué hago? Ya cada quien tenía como su misión que hacer y yo Su quedé rol, como en su el rol. aire. Ok. Y yo le dije, ¿qué hago? Entonces me dijo, coge Los los tratados. tratados y ves puesto por puesto. A ver, yo Ok. me sentí vendiendo dulces. Por primera vez en mi vida. Pero fue bonito, o sea, Ok. daba pena, obvio, pero fue bonito. Luego nos bajamos de ahí, la gente te miraba como raro, pero nada. Luego nos bajamos de ahí en un lugar bastante, no era fácil llegar, ¿verdad? Pero bueno, estábamos en las esquinas predicando, casa a casa, tocando puertas. Y yo recuerdo que otra vez yo era la de los De los tratados. O tratados. sea, quédese callada y reparta. Pero ¿sabe algo? De tanto escuchar a la persona que me asignaron en pareja, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo quien crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo entonces, después de que decía eso, yo entregaba el tratado. Ok. Yo no sé cuántas veces, pero creo que eran muchas que hasta me lo aprendí, pero yo no sabía lo que yo me había aprendido, Wow. porque apenas estaba recibiendo a Jesús. Me lo aprendí y en una ya no dejé que esa persona hablara y fui yo la que dije, porque de tal manera, y le empecé a predicar a esa persona. Desde ahí empecé a amar las almas, Ok. de que las almas nos necesitan y que es bueno desacomodarnos e ir por ellas. Y desde ahí yo dije, wow, amo esto, me apasiona esto, acercarme, ver por la necesidad y no solo quedarme, siendo que yo apenas estaba en mi historia iniciante con Dios, todavía las cosas en mi casa estaban, entre comillas, igual. Entonces, eso lo amé. Y creo que por eso desacomodarse con tal de ir por un alma vale la pena. No entendías el rol que Dios te había dado en ese momento. No, no nada. Y por eso en esa pregunta que creo que me perdí un poco, Tranquila. era como hoy decir, vale la pena. Veo a la de 19 años y digo, nunca me hubiera imaginado todo lo que Dios me invitó a hacer. No estaba preparada, obviamente, pero creo que conocí el amor de Dios hacia mí y hacia las personas. Y yo creo que eso de estar ahí enseguida, en el acto, en la acción, me llevó a que siempre estuviera presta a lo que Él me dijera, aunque no supiera que el desafío siempre va a ser mayor y nos va a quedar grande. Así que le diría, genial, Jamie. Genial que no dijiste que no, sino que dijiste que sí. Pastora, ya entrando un poquito más de su vida personal. Era adolescente, conocí al Señor, obviamente, muchos pensamientos, estilos de vida. ¿Por qué decidimos estudiar psicología? Ah, gracias por esa pregunta. Te cuento que yo tenía todo listo para irme a la Universidad de Cali, la Universidad Bautista, ¿verdad? Para irme a internar, porque en ese tiempo era así un poco, a estudiar teología. Ok, Y mi apóstol, el apóstol Carlos Enríquez, pues ya falleció hace 2, 3 años casi, él me dice, le digo, bueno, ya mira, tengo todos los papeles, yo súper feliz. Y él me dice, no, mira, espérame, Jamie, yo te pido que no te vayas ahora. ujú, Yo te pido que te prepares en, no sé, en otra área de la carrera y que estés un poco más, de pronto, me imagino, madura espiritualmente, algo así. Y luego lo haces. Va a haber tiempo para eso. ok, Yo lo tomé como una dirección de Dios, porque obviamente a veces queremos que Dios nos dirija para tomar decisiones y vamos al Señor, vamos a su palabra, queremos hacer las cosas, pero todo tiene un tiempo. ok, Y yo le dije, Señor, háblame también por la palabra y a través de mi autoridad espiritual. Y lo hice. Ahí fue donde empecé a estudiar psicología. Pero la negativa era que no tenía el dinero para estudiarlo. Solo ok. tenía fe.
los nuevos comienzos requieren toda la fe del mundo. O sea, no tener dinero y creer que de ahí en adelante. Así que ahí empieza. Nunca me imaginé la bendición que era estudiar psicología y obviamente servir al Señor, conocer que el Señor atiende el alma, el cuerpo y el espíritu Ok, y que podía estar mejor capacitada para ello. ok. Psicología. Hablemos de la psicología y la iglesia y Oh, Cristo. Me llama la atención, pastora, porque hoy día es una carrera que no es tan fácil primeramente por los principios, incluso la lectura, lo que te dice el mundo. Como una persona joven, sí, porque me imagino que usted lo hizo en ese tiempo, pudo discernir honestamente entre el verdadero Cristo y lo que es la lectura de esa carrera y cómo pudiste equilibrar. Me pregunto esto porque puede pasar de que hoy en día hayan chicos que estén también en la misma posición que usted está, pero se van a estrellar con otras versiones. Entonces, ¿cómo hizo Jamie para poder encontrar el equilibrio y decir, no, no, espérate aquí, la psicología aquí está equivocada porque los principios de la palabra dicen esto y yo lo he comprobado? vale, fue muy interesante. ¿Qué escuchaba yo con respecto a la universidad? Ok, En ese tiempo era un poquito más, imagínate, hace años atrás, como que la universidad te va a alejar del Señor, indistintamente la carrera, pero el temor era también por el tema, porque hay ok, mucha filosofía, porque hay muchas lecturas que a veces contradicen la existencia del Señor, ¿verdad? Pero decidí, bueno, para ese tiempo ya yo le servía obviamente al Señor, ya estaba sirviéndole tiempo completo, eh, ya estaba mentoreando, ya estaba haciendo discípulos, porque bueno, toda mi formación fue un trabajo también de discipulado, de recibir discipulado y de discipular a otros. Así que ya tenía una responsabilidad ministerial. ok, Decidí hacerme una carta a mí misma, ¿ya? Recuerdo que compré como folder de esos anillos para colocar todo lo de las materias a través de eso. Y siempre el mismo folder, o bueno, el folder le ponía esa misma hoja por cada semestre que iniciaba. Y en eso era una carta ok, donde era como una especie de promesa, donde decía, eh, no colocaré ni mi profesión, ni el tiempo para estudiar. O sea, todo un declaro, ¿verdad? Una declaración de que no iba a colocar eso antes que el Señor, ok, ni por el conocimiento, ni en el tiempo iba a descuidar las cosas del Señor, ni mi vida con Dios, ni mi servicio al Señor. Y aún decía, y lo que empiezo lo voy a terminar. Y lo ok, que voy a usar lo voy a usar al servicio del Señor, la psicología. ok, Me hallé, a diferencia de pronto del miedo de muchos que decía, se puede ir de la iglesia o se puede extraviar de la fe, me encontré que me sentaba en algunas materias donde aparentemente, porque a veces de frente habían algunos catedráticos que literalmente, sabiendo que yo era cristiana, te hacían juego tiraban, de eso. Sí, ok, claro, se aprovechaban de la nobleza. ok, Y yo apenas me quedaba así. Y a veces me reía estando ellos hablando y después se me acercaban. ¿Por qué te estabas riendo? Y yo le dije, profe, porque lo que usted acaba de comentar del enfoque psicológico X o Y, eso está escrito antes de ese teórico y está ok, escrito en la Biblia. Mira, yo me sorprendía y yo le decía, obviamente a mis compañeras, la mayoría no era cristiana, yo le decía, chicas, mira, es que pasó esto y eso, esto está escrito, esto es bíblico. Entonces yo creo que también depende de que tú la tengas clara, wow, ¿verdad? me De que tú gustó tengas eso. claridad, porque obviamente en esto o en otro espacio, tú tendrás que saber que Cristo no es un conocimiento, eres el camino, la verdad y la vida. Y yo decía, me van a venir muchas verdades, me van a ofrecer muchos caminos, pero quien me ha dado la vida no es ni Sócrates, ni Platón, ni Freud, ni ninguno de los que me están proponiendo, ¿verdad? Ok, Entonces desde ahí yo decía, ¿sabes qué? Acepto todo, pero yo tengo evidencias de una vida con un nuevo comienzo, así que eso me ayudó a aterrizar. pastora, hablemos de el servicio al Señor. Son más de 2 décadas, ¿sí? Hay muchas experiencias, buenas, no malas, porque en Dios no hay cosas malas, sino aprendizajes, Claro. aprendizajes, heridas, ¿sí? Y lo más importante, presencia de Dios. Pero me gustaría poder conocer
en lo largo de su trayectoria, ¿cuáles han sido esas heridas que el Señor las trató por mucho tiempo, que no se pudieron sanar de la noche a la mañana? Esas heridas perdón, que tomaron su tiempo y que hoy día usted se siente orgullosa de decir, no, ya Cristo me sanó de eso. Ok. El tema de heridas y nuestra vida espiritual, yo pienso que para mi caso fue mi nuevo comienzo, una herida, fue una oportunidad. Las heridas son a veces oportunidades, ¿sabes? Ok, Oportunidades primero para también mirarse uno cómo está. Al final es como un examen, qué tanto estás de paciencia, qué tanto ok, estás de amor, qué tanto estás de bondad. Y yo creo que sí, sí ha habido heridas, sí las hubo. Y creo que me ayudó muchísimo mi historia con mi papá, porque me entrenó. Y yo creo que aquí el foco no son las heridas ni lo que te haga la gente. Y creo una frase profundamente, las heridas no son para repartirlas, las heridas son para sanarlas. wow, Entonces, si alguien me hace algo o yo hago algo, tengo esa ruta del Señor. Dice, si alguien tiene algo contra alguien, vaya y hable. Y yo creo que he sido entrenada muchísimo en conversaciones muy difíciles. wow, A veces esas conversaciones tendemos a huir de ellas, pero yo las he buscado. Normalmente en la vida trato de buscar las conversaciones difíciles. Primero, así sea que alguien no las desee, pero las necesitamos, trato de hacerlo. Así ok, que creo que las heridas no debemos huirlas y estamos todos, a medio que estemos en la iglesia, fuera de la iglesia, vamos a estar expuestos y tentativamente por estar relacionándonos, sea con alguien de la iglesia o fuera de la iglesia, vamos a tener diferencias. Heridas muchas, muchas. Reacciones, entonces es lo diferente, ¿no? Sí, porque a veces nos hieren, queremos quitarle la cabeza a la gente. No importa que no sea pastora, que sea lo que sea. No, claro que sí. Y a ok, veces más cuando tú sientes que la herida de la injusticia wow, pega duro. Entonces, ¿qué hacemos con las heridas? Hay herida, quizás un poquito de ese abandono de mi papá, porque mi papá estuvo presente pero ausente. Y luego descubrí en unos talleres que estaba de adentro hacia afuera, como tallerista, descubrí la herida también de la injusticia. Entonces, me he dado la cara con cada herida. Llámese cuando ha habido una diferencia con alguien de mi familia, con alguien ministerialmente, con alguien de pronto simplemente que me rodea. Pero la gran pregunta es, ¿qué he hecho? Entonces me he examinado por dónde voy. ¿Qué he hecho? He descubierto que a veces no es solo lo que me hacen, sino que eso viene y toca una herida que es más profunda, más raíz, y que ella me dispara algo. Entonces, descubrí recientemente, la más reciente que descubrí el año antepasado fue la herida de la injusticia. Y es que, obvio, cuando yo sentía que a alguien le están haciendo algo injusto o que están haciendo algo injusto, yo empiezo a tratar de ser como quien defiende, ¿ya? ok, Y al punto que yo decía, pero me agarra una cuestión de defensa fuerte, descubrí que esa herida fue a mis 9 años, wow, que ahí inició cuando estoy dando el taller y repasando para dar ese día el taller de sanidad interior. Resulta de que el Señor me trae un flashback así en mi mente y cuando recuerdo es Jamie de 9 años en una funeraria, bajando unas escaleras, estaba en ese momento estaba ingresando en las escaleras también una mujer que había sido la expareja de mi tío, el cual figuró como padre también para mí, de pronto en esa ausencia emocional de mi papá en esos primeros años y resulta de que de la nada él fallece de manera inexplicable. Ella decide avisarle a mi mamá que él está mal y que vaya y lo recoja. Y mi mamá entra a la casa y estaba acostado, vestido, y ella no lo tocaba ni lo llevó nunca a ninguna clínica ni nada. wow, Entonces la niña de 9 años, me mataron a mi papá, ¿ya? Y a esos 9 años yo gritando entonces diciéndole, tú mataste a mi papá. wow,
O sea, yo decía, no es justo, nadie la confronta. Y yo de 9 años, ahí nació muchas veces esas reacciones. Por eso lo importante para comenzar de nuevo, lo importante es sanar, identificar si lo que a veces me saca de casillas fácil no es esa persona, sino es algo que traigo. Es algo que realmente fue diferente o muy difícil más bien. Y es ahí donde definitivamente reconocí que eso quitó como peso y me conocí. Yo, Señor, ven acá, hay algo que trabajar. Entonces yo creo que esto es un proceso de todos los días, porque todos los días van a haber diferencias quizás, pero también es un proceso de crecimiento, de madurez y de un gran aprendizaje hacia el perdón. Hablemos de los encuentros con el Señor. Por ahí estuve viendo que hay varios encuentros con el Señor en esta vida y pues en esta trayectoria. ¿Qué respuesta hay a un encuentro del Señor en un momento difícil? ¿Y qué respuesta hay a un encuentro con el Señor en un momento donde todo está bien? El encuentro es el inicio de los nuevos comienzos, un Ok. encuentro con Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de salvación, estamos hablando de un encuentro para Ujú. salvación, pero el Hijo de Dios, la hija de Dios necesitarán siempre mantenerse en encuentros constantes con Dios Ok, como Padre. Y ok, lo hablo porque es necesario. ok, La identidad no es solo para ese inicio de discipulado. La identidad es para toda la vida, todo nuestro recorrido con el Señor. Así que ese encuentro marca la historia en dos. Pero ahora hay encuentros diarios, porque estamos ante desafíos diarios. ok. Estamos ante retos internos diarios, no solo los externos, los Así es. retos internos. Las décadas donde tú empiezas a sacar un checklist de cosas y como que no ha pasado y te llega de pronto la frustración, donde tú estás sirviendo y de pronto no salen las cosas como, oye, padre, pero si tú hablaste, tú dijiste, donde tú te esfuerzas, ¿verdad? Y bueno, muchas cosas, es ahí donde solo puedes descansar. El encuentro es un lugar no solo para sacarle una palabra a Dios. A veces estamos buscando nuevos comienzos, partiendo, Señor, háblame y dime lo que yo quiero escuchar. Pero hay una particularidad en mis encuentros con Dios. Y es que normalmente, bueno, en esos encuentros diarios donde soy pastoreada por el Señor, mire que nos hacen bien los encuentros. Ese Salmo 23, vivirlo todos los días. Y ese encuentro es nuestro tiempo con Dios a solas, cerrada Ok, la puerta. ok, Podemos estar en un lugar X también, tenerlo, pero profundamente solo en ese altar, en esa habitación. Y en ese lugar es donde somos pastoreados, delicados pastos, junto a aguas. No hay otro lugar más que ese cuarto. Y cuando tú sales, y muchas veces, Señor, ahí, aquí está mi carga, si te entrego mi voluntad, es ahí donde entonces vienen los encuentros que tú propicias, porque obvio, el Espíritu Santo es el que te está convenciendo, pero hay encuentros donde Dios los propicia, ujú, ¿verdad? Intencionalmente para decirte cosas que no quieres escuchar. wow. Y yo creo que de mis encuentros, todos los nuevos comienzos de mi vida se han debido en medio de encuentros, Ok, todos. Encuentros donde Él me ha dado promesas, ujú, encuentros donde Él me ha desafiado, me ha retado, me ha dicho que haga cosas que no quiero hacer. Recuerdo 2010, el Señor me dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y me lo dice en respuesta a que el pastor, ¿verdad? Por 27 años mi casa de formación fue la Iglesia Bautista Central. Y el pastor toma y me dice, mira, van a ser comisionados 2 pastores y tú para que te vayan los 3 como pastores a abrir iglesia en Bogotá. Yo, ok, Bogotá no me gusta. Yo, no, no, no. Ve, busca otro. Voy al altar, voy a un encuentro. ¿Y qué me dice? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y yo, no. Entonces él dijo, bueno, ¿qué te dijo el Señor? Y yo, que me toca salir. ok, Entonces en los encuentros con Dios vamos a escuchar cosas que no queremos escuchar, vamos a escuchar cosas que sí queremos escuchar, pero siempre van a ser las convenientes.
siempre van a ser respuestas a que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin, más allá de lo que esperamos, literalmente. Así que para mí yo recomiendo los encuentros diarios, los encuentros que Dios propicia, los encuentros que tú, ¿verdad?, incitas, porque creo que cada encuentro hay que ser intencionales, porque nuestro Dios es un Dios intencional. Pastora, nosotros vamos a entrarle algo a usted ahora, ¿sí? Eh, de parte del Señor y de parte de alguien especial para usted, ¿sí? Entonces, espero que lo reciba con todo el amor del mundo, ¿sí? Eso es para usted. Hay alguien que desde lejos le Ay, no lo ama, puedo creer. te ama. Ay, eh, Dios mío. Esto habla de encuentros. Hay este, sorpresa. sí, Qué lindo, mi amor. Es mi esposo. sí. Entonces, pastora, bueno, es una bendición y todo esto es de parte del Señor para usted, su esposo que la ama mucho y bueno, espero que se lo disfrute, Ay, claro que que sí. queremos que saliera dentro del medio del Claro que sí. podcast Qué y lindo. bueno, Qué lindas. Están hermosas. Y él sabe que me encantan estas. sí, bueno, usted tiene la Sí, sí, sí. cámara, dele sus palabras. Amor, gracias. Mira, me encantan los encuentros con sorpresas. Y yo creo que hablo con relación a mi esposo, Ok. él es un especialista en sorpresas, pero nunca me imaginé que llegara hasta acá. Ok. Obviamente es maravilloso los detalles que él siempre ha tenido conmigo y creo que representan a los detalles que Dios siempre ha tenido también conmigo, que siempre me ha sorprendido, de verdad. Qué Qué lindo. bueno, qué Gracias bueno. por ser parte. No, el equipo de promesa siempre está dispuesto para poder bendecir. Ay, qué lindo. Porfa, recíbele a la pastora sí, Hermoso. sí, para que se sienta un poquito más Ya después cómoda. leeré Gracias, qué No se lindo. preocupe. Pastora, Hermoso. vamos a hablar del ministerio, Ok. ¿sí? Y cómo el Señor ha venido construyendo en usted una base sólida para hoy día plantarse, ¿sí? Con autoridad, poder abrazar a todas esas almas que vienen de parte de Dios, que pueden venir también como en una situación similar a la que usted vino, ¿sí? Ese ministerio que Dios le entregó. ¿Qué dice hoy la pastora Jamie Navarro con ese ministerio? Que el Señor le dijo, te entrego esto, tú eres la responsable de lo que te voy a entregar. Yo necesito que tú hagas esta tarea. Hablemos de eso. Bueno, para responderte a eso, tengo que citar dos promesas, Tranquila, ¿vale? tiene su tiempo, no se Ok, preocupe. y la primera es Isaías 54, el verso del 1 al 3. Dice, grita de júbilo, oh estéril, la que no daba a luz. Prorrumpe de gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada. Ensancha el lugar de tu tienda. Wow. Extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha, hacia la izquierda, y tu descendencia poseerá naciones y poblará ciudades desoladas. Wow. Ministerio. ¿Qué es ministerio? Es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que es servir con el desafío de tener el carácter de Jesús. Y es entender que no vinimos a ser servidos, sino a servir. Okay. Y a mostrar y a revelar al Señor que vino a entregarse por nosotros. Que eso fue el servicio mayor que alguien puede dar su vida por nosotros. Así que ahí empieza desde que a los 8 días que te contaba, hace 30 años, empezó ese amor por las almas. Así que trato de aprovechar cada lugar donde estoy para predicar. Así que ministerio, vida, desarrollo de vida, pruebas, todos han ido de la mano. El ministerio se ha ido dando en medio de muchas pruebas también personales, pero he tratado siempre de estar como clara en algo. Ok. Cuando Dios me permite vivir algo,
estar en un lugar es para algo, por algo y para alguien, Wow. ¿ya? Para, obviamente, porque siempre todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? A los que aman a Dios. Así que ministrar o servir es tener una mentalidad de propósito. Ok. Es como todos los días levantarte y cuál es la misión de hoy, Ok. ¿ya? Ahora, Listo. no solo una misión de ir y decir que, wow, me las sé todas y soy yo la que sirvo. Hay la misión también de ser enseñables diariamente. Y creo que un ministerio tiene que ser enseñable. Tenemos que tener un corazón enseñable. Nunca nos la vamos a saber todas. La otra, equipo de trabajo. ¿Ya? La otra, ser misional. Una vez estaba en una prueba muy fuerte donde aparentemente pensé que ya iba a morir. Estaba en una UCI por un problema cardíaco y recuerdo que la especialista me decía como, ajá, no le podemos poner marcapaso. Así que esto es así, así. Y se fue y me dejó así como que sin respuestas. Y yo me sentía muy mal. Obviamente estaba en UCI. Y yo le dije, Señor, ¿será que ya voy a partir? Ujú. ¿Ya? Pero de pronto empecé a pensar en esta promesa o en esta promesa, cosas como estas. Y yo decía, todavía no se ha cumplido todo. Y es ahí donde les quiero decir a todos, es que los nuevos comienzos requieren que todo el tiempo tengas algo claro. ¿Ya? Son nuevas sus misericordias cada mañana, mientras estás viviendo y mientras estás sirviendo. Pero también al mismo tiempo, cuando Dios quiera hacer algo contigo, esa promesa es tu seguro de vida. Wow. ¿Ya? Así que para mí, ojo, nuevos comienzos y ministerio es estar frente a muchos finales. Nuevo comienzo y ministerios es muchas veces tú decir, no, todo tiene que estar así, en esta dimensión, de abajo hacia arriba. Nada, servir muchas veces es estar viviendo esto. Un sub y baja. Un sub y baja. Pero en ese sub y baja estar claro que cada final es un final, pero no es nuestro final. Ok. Y es justamente donde yo aprendí que ministrar y que el ministerio en medio de esas pruebas y esas situaciones dejaba de que definitivamente en el ministerio tenemos que tener anclas y son sus promesas, Ok. que es lo que nos mantienen ante las pruebas y que tú donde estés puedes servir, no importa si sea en una cama o en una clínica. Ahí he dicho, Señor, aquí hay alguien que necesita. Estoy volteada a mirar aún en la UCI, aquí hay alguien que necesita. He tratado siempre de estar con una mano dejándome que Dios me sirva a mí mientras sirvo y con la otra mano repartiendo Ayudando. a alguien Ok. lo que por gracia he recibido. Para mí ministerio es eso, Ok. es esas dos cosas. Cuando llegó esa temporada en la que llegamos, obviamente, aquí en lo que nosotros investigamos de las personas, pastora, eh, estuvo internada, pasó por un momento difícil de salud, sí. ¿Y qué preguntas le hacías al Señor? Obviamente ya me dijiste una que le preguntaste, Señor, ¿será que yo voy a partir? Pero antes de esas, sé que hay otras preguntas, confusiones. ¿Qué le preguntabas al Señor en esa temporada? Ok. Hay preguntas que le hacemos en nuestros días, en nuestras noches largas oscuras. Servir al Señor no es estar exento de noches oscuras, Así es. no lo es. Es ver al Señor en medio de la noche oscura. Y obviamente creo que de las preguntas surge, nunca le he dicho por qué a mí, Ok. porque como lo escuchaba ya en las predicas y yo dije, mejor yo aprendo. Si ya a Mejor alguien no da. le funcionó, yo mejor no Ok. hago la pregunta que a otro no le funciona, ¿no? Ok. Pero sí, entonces lo que hacía era, bueno, listo, que sí, y sí sabe que sí hice. Esta pregunta la hice varias veces en diferentes pruebas. Y la primera era, ¿por qué yo no puedo ser igual que otras? Wow. Porque yo no puedo tener una vida normal. Esa era una pregunta que le hice muchas veces al Señor. Y quizás te está pasando a ti igual. Donde sientes que seguir al Señor es como que, ay, pero ¿por qué, verdad? A veces es difícil o porque a las otras personas es más fácil, se le dan las cosas. Entonces, obvio, vino la temporada de pronto, ¿y por qué no me he casado? Y viene la otra temporada, ¿y por qué no he tenido hijos? Y viene la otra temporada, ¿y por qué, no sé, X cosas? Que siempre es el checklist de uno, ¿no? Así que a veces yo lo que nunca decía era, ¿por qué mi vida es tan diferente? ¿Por qué no puedo ser igual? Hablando no por malo, hablando de pronto igual que muchas
hermanas en la fe que habían consagradas, servían al Señor, pero que al tiempo que uno cree, Ok. le llegaba lo que era, pero a mí me pasaba el tiempo y nada, Señora, ¿ya? ay, entonces. Ok. Así que yo le decía, Señor, ¿por qué yo no puedo ser normal en Ok. cuanto a ese sentido? ¿Por qué no puedo ser como otras chicas? Y bueno, creo que fue una de las preguntas más contundentes. Pastora, usted ha mencionado mucho la palabra los nuevos comienzos. Y usted lo dijo ahorita. O sea, en Cristo nosotros vamos a tener nuevos comienzos constantemente. Pero, ¿qué dimensiona para usted la palabra nuevos comienzos? ¿Y qué promesa hay detrás de eso? Ok, a ver, los nuevos comienzos no es el deseo de nosotros simplemente. Los nuevos comienzos es toda la plataforma en la que se mueve la palabra de tapa a tapa. Wow. Desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor habla de nuevos comienzos. ¿Ya? Crea todo nuevo y luego hay cielos nuevos y tierra nueva. O sea, nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos. Pero necesito ser gráfica. Ok. He tenido muchas pruebas, sí, algunas de salud, otras de otro tipo, pero quiero pronto ser un poquito gráfica con este tema de los nuevos comienzos. Ok. Y es que nuevos comienzos significa de nuevo. Ok. Nuevos comienzos tiene que ver mucho con la palabra renacer. Ok. Pero a veces uno piensa solamente en todo el follaje, en todas las flores, en todo el fruto. Pero hoy quiero mostrarte que para nuevos comienzos necesitamos muchas veces quedar así. Pelados. Dime qué ves. Sin nada. Ok. ¿Ves algo seco? Ok. Este fue un souvenir después de un congreso de mujeres en la Iglesia Triunfante, hace 2 años atrás más o menos. Ese día, obviamente, estaba en medio de una temporada no fácil de mi vida. Y le estaba diciendo, y el Señor me regala como 20 días antes, me dice que venía un renacimiento, que venía un renacer para mi vida. A los días me viene una llamada invitándome al congreso que se llamaba Renacer. Wow. Yo decía, no, yo lo que necesito es estar yo allá, pero ya Dios estaba hablándome de eso a mí. Yo dije, pero curioso, ve, me habló de lo mismo, ¿ya? Así que esto no era así, obvio. Esto era un bambú bonito, lo cuidé, no está así por descuido, ¿ah? Ok. Solo que pasaron 2 años y de pronto, hace unos 10 meses atrás, Ajá. empezó a marchitarse y yo le hacía una cosa, la sacaba a la otra y aunque intenté que algo no llegara a su final, Ujú. como es una planta, no lo pude lograr, de Wow. retener que algo llegara a su final. Yo quiero hablar esto, de que nuevos comienzos tiene que ver con aceptar también un final. Nada empezará de nuevo si no aceptamos que un final no es nuestro final. Un final no es nuestro final, pero sí es un renacer. Así que después de que se murió, algunos familiares me decían, oye, ¿por qué no botas eso? ¿Ya para qué lo tienes? Me sirvió, porque justamente el año pasado, creo que quiero hablar de ese renacer porque ha sido el renacer después de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ha sido el nuevo comienzo más definitivo que he tenido. Ok. ¿Ya? Eh, Mayo del año pasado, voy a cumplir ahora mayo un año, me encontraba, me estaban haciendo un examen y necesitaba sedación. Así que me seda, obviamente, y empiezo a tener una visión. Esto no me estoy saliendo de nuevos comienzos, te estoy diciendo que muchas veces tú estás pidiéndole a Dios un nuevo comienzo, Ok. pero tenemos que estar abiertos a que Dios lo haga como Él quiera. Esta es la historia. Está la historia. Ok. Entonces, justamente estaba yo ahí y a veces con la anestesia yo siempre tengo como, ay, ¿cómo me va a resultar? Me va a caer. Pero en ese momento, ¡pam!, caigo dormida, bueno, Ta- anestesiada, y empiezo a tener una visión. Y en la visión yo estaba en una casa grande, blanca, en la sala, y veo como a 3 pasos un hombre de espalda. Y ese hombre pasó el umbral de la sala y cogió los cuartos. Yo simplemente me fui detrás, curiosa. Entraba a cada cuarto cogiendo unas cajas de color madera,
cartón, sacaba cajas y metía cajas. Iba a cada cuarto, sacaba cajas y metía cajas. Como al cuarto quinto, yo le digo, Señor, yo sé que esto no es un sueño. Yo sé que estoy en un procedimiento y estoy sedada. Pero yo no Wow. entiendo por qué esta persona hace lo mismo. Yo lograba simplemente a 2, 3 pasos. Nunca estuve al lateral o vi la cara, no. Ok. Y oí al Señor que me dijo, es que esta casa no es una casa. Esta casa es tu vida. Y cada cuarto es un área de tu vida. Hasta ahí. Ahí Mira qué quedó. paz tan maravillosa. Yo decía que no se acabe esa anestesia. A mí nunca me ha gustado la anestesia, pero ese día sí me gustó. Ok. Así que ahí despierto, cuando dicen despierte, yo, ay no, no me llamen, aquí estoy aquí bien. Ajá. Y justo cuando despierto, feliz, con una paz inmensa, inmensa, a los 15 minutos siento un malestar. Y es ahí donde le pido a la enfermera que me lleve. Pues obviamente necesitaba ir al baño. Él me dice, si te sientes mal, estoy aquí en la puerta. Obviamente a los 5 minutos me estaba sintiendo mal. Ella trata de ir por una silla de ruedas para ayudarme, pero de pronto no era lo que ella quería. Pero Ok. al quedarme sola, yo pierdo el conocimiento y tengo una caída cara a cabeza totalmente, Ok. peso Listo. muerto. Eh, a partir de ahí una historia, literalmente, que me quedo en pause porque al levantarme, obviamente los golpes fueron de frente y de lado. Casi pierdo varios dientes. Cabeza, no sabía si había quedado de pronto algo adentro en mi cabeza. En fin, ha sido una historia médica desde mayo del año pasado. Cuando me levanto y obviamente no teniendo en cuenta que estaba llena de sangre, vuelta a nada con los golpes, de ahí mi corazón y las fuerzas como si se hubieran ido. Así que me Ok. la pasé desde mayo acostada, en ese estado, yendo a urgencias, yendo a médicos, siendo internista, todo este tema de salud. Pero a los 15 días, más o menos 10 días de estar ahí, después de la Ok. caída, escucho al Señor que me dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Señor, otra vez. No, 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 es que ya yo no quiero ni leer. Ok. Sal de tu tierra y de tu parentela. Estamos Ajá. hablando del año pasado. Y yo le decía, Señor, a mí que me digas que no quedó nada en la cabeza, que voy a poder volver a hablar bien porque quedé como si fuera una hemiplegia, ¿verdad? Que los dientes no van a morirse. Yo Ok. quería escuchar era algo físico. Y a veces las condiciones de los nuevos comienzos son tan atípicas, Wow. ¿verdad? A veces tú no estás viendo nada. Y yo no estoy diciendo que Dios fue el que permitió o que quiso ese golpe, para nada. Pero lo que voy a hablar es que Dios siempre va a utilizar. Él no es el hacedor de todo, pero Él sí es el que usa todo. ¿Mm? Ok. Y justo ahí yo le decía, Señor, ¿de qué me hablas? Así que duré un mes sin decirle absolutamente a nadie, solo hablando con el Señor en mi cuarto porque me la pasaba en cama y si no en la clínica. Entonces, cuando Él me empezaba a hablar de salir de mi casa espiritual, de mi casa de formación, Wow. wow, no, es literal como si se te muriera alguien, literal. Así que solo lloraba, lloraba. Y ya cuando entendí que en mis devocionales me conectaba en línea, ¿verdad? Con mi congregación y Ujú. hasta lo predicaban y yo decía, no, ¿esto qué es esta persecución? Así que luego empecé Ok. a sentir que se habían unido varias cosas. Para ese momento, físicamente, antes de la caída, estaba ya en un burnout, ya en un Ok. momento donde estaba muy agotada físicamente. Había vivido temporadas de dolor también, de Cansada. cansancio. eh, Me sentía un poquito así. Ok. Y ¿sabe qué? Empecé entonces a despedirme espiritualmente allí orando de mis pastores, de mi padre espiritual, de mis amigos. Era mi lugar de servicio, mi lugar de familia Tu espiritual, refugio. todo, mi lugar laboral, porque trabajé 27 años tiempo completo también, todo. Y yo decía, ¿cómo se suelta? Y es que para nuevos comienzos hay que decir, necesito un final. Wow. Algo necesita un final, pero ¿cómo soltar algo que amas y que bendijo tu vida? ¿Mm? Todo eso iba como, wow, ¿verdad? Y es ahí donde entonces me di cuenta de la matica que ya estaba en esta condición. Y un día tomé esta mata, o bueno, el palito seco, y me volteé a mirar orando y llorando y le decía, estoy así, pero aunque esto se ve así,
y esto es un final lo que estoy viviendo, este no es mi final. Aunque Ok. sea un final, no es tu final, Jamie. Y yo le decía, Señor, atípico, esto está seco, pero ahí habla de renacer. Wow. Por eso es tan simbólico, por eso no lo voto. Y justo ahí empezó todo un tema de dar pasos hacia lo que Dios me estaba pidiendo. Pero qué dolor, mira, llanto corrido, llanto, yo soy muy llorona, esos días más. Así que así como al mes y medio mi familia se dio cuenta que obviamente algo estaba pasando, tuve que empezar a hablar y las preguntas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y por qué te vas? ¿Y ahora qué va a pasar? Obviamente, yo sé que la gente no lo podía No lo entender podía fácil, entender, así es. pero tenía que dar pasos. Los nuevos comienzos requieren pasos, pero pasos guiados por Dios. Y además de eso, pasos donde la incertidumbre más grande se enciende. Yo le decía, Señor, no sé salir, Enséñame. enséñame. Así que fui hablando con cada uno, despidiéndome. Muy difícil, muy difícil. Pero ¿sabe algo? Los nuevos comienzos requieren que si tú vas a hacer un cambio y hay un final, identifiques cómo estás en ese punto de ese final. Si hay algo que sanar, hay que sanarlo. Ok. El dolor no es para repartirlo, es para sanarlo. Ok. Si hay algo que honrar, hay que honrarlo. Hay que agradecer. Y hay que salir, pero honrando tu pasado. Ok. Honrando cada temporada difícil, fácil, de alegría, de llanto. Hay que bendecir y hay que hablar bien. Agradeciendo. Hay que agradecer. Y eso hice con mi familia espiritual de IBC. Hoy todavía nos vemos. Hoy, bueno, después de lo que ha pasado, ese nuevo comienzo, este, sabía que venía un camino de soledad y necesitaba ser así. Así que Ok. bueno, 27 de julio fue esa salida Ok. y yo le decía, ¿y ahora para ¿Qué hago? dónde? Justamente en ese nuevo comienzo, entonces surge como al mes más o menos, vi en las redes, había una reunión, ¿verdad? Familiar y es ahí donde yo llego a una iglesia donde yo también había estado ministrando al liderazgo y se encontró que la invitada era la pastora Dilsa. Entonces yo a la iglesia donde yo estuve allá ministrando el Congreso de Mujeres y también aquí ministrando al liderazgo. Ok. Entonces ahí se juntó y ahí empieza un camino de empezar a qué? A entender que para los nuevos comienzos también necesitamos pausas y reposos. Ok. Antes de lo nuevo, Dios nos va a pedir muchas veces descanso y reposo. Así que cuando llegué a Triunfante, llegué diciendo, pastores, aquí estoy. Soy oveja antes de pastora. Ok. Y antes de sierva soy hija. Ok. Así que vengo a ser pastoreada. ¿Ya? A descansar, vinieron Ujú. procesos, ¿verdad? Todavía médicos. Y vino un punto de decir, yo no creo que tú, Señor, me hayas sacado de un lugar y de muchas temporadas de propósito para nada. Ok. ¿Ya? Entonces quiero decirte que los nuevos comienzos vamos a ser sorprendidos. Uno con la incertidumbre, o sea, la cara, ¿no? Y esa cara es fea. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y ahora todo, ¿no? Ok. A ver, no tengo 15 años. ¿Y ahora cómo te reinventas? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora de dónde vas a servir? ¿Y ahora todo tu entorno que Tu extrañas? rutina, Tu tus rutina, hábitos. tus hábitos y también tu sostenimiento. Wow. Todo. Así que cuando el Señor me decía, estás quieto, yo dije, estás quieto. Pero a veces uno ministerialmente está tan activo que uno cree que si no hace, no es. Ok. Y tenemos que cuidarnos de eso, porque así Dios nos use mucho, nos somos primero siervos que hijos, Ok. ¿ya? Y creo que esa pausa era, déjate atender, ¿ya? Y en ese déjate atender, pues vienen sorpresas, porque en los nuevos comienzos no solo la incertidumbre es una cara, Ok. sino también las sorpresas de Dios. Ok. Y creo que entonces los nuevos comienzos son lindos, son hermosos, porque son oportunidades para conocer facetas de Dios que no conocemos, Ok. para conocernos a nosotros también y Wow. para brindar y recibir ante todo esa lluvia fresca del Señor, esa renovación mental, porque para nuevos comienzos necesitamos renovación mental. No fue fácil. Yo me imagino esas noches
esas noches, me imagino, aparte de la incertidumbre, poder levantarte un domingo y no saber por dónde coger. ¿Y ahora qué hago? ¿A quién le escribo? ¿O a quién le sigo brindando el papel que yo tenía en la iglesia? Pastora, ha sido una larga historia. Ha sido una trayectoria increíble, ¿sí? Hemos podido ver la mano del Señor dentro y fuera de la materia, hablando de momentos buenos, momentos malos, de las sorpresas, ¿sí? Y obviamente la sorpresa de hoy me llama la atención porque, o sea, ¿cómo cargamos algo que, o sea, que nos marcó tanto y cómo lo trasladamos al mensaje que nosotros queremos expresar a las personas? Yo pensaba que eso estaba aquí en el set. Ni siquiera pensé que usted había traído eso, honestamente. Pero me gusta mucho porque podemos comprender, las personas que estamos viendo obviamente este podcast, de que muchas veces van a haber oportunidades donde Dios va a hacer en ti algo nuevo y que también puedas portar algo emblemático. Sí. Y sabe algo, este nuevo comienzo ha marcado tanto mi vida que definitivamente la palabra que mejor me identifica en este momento en el ser internamente y ahora en el hacer Ok, es la palabra renacer. wow. ¿Ya? Por eso es que esto es tan emblemático. ¿Qué pasó? Cuando yo empecé a preguntar, Señor, ¿y ahora qué? Que esos son los últimos meses. ¿Qué pasó? Obviamente, siempre soñé con una familia. Soy una mujer muy cariñosa, soy una mujer romántica, soy una mujer muy expresiva. Ok. Y obviamente siempre ese tema de, Señor, yo quiero mi propia familia, ¿verdad? Ok. Así que ahora entendí que quizás a veces estamos tan ocupados creciendo en una área, en unas áreas, pero hay otras áreas donde hay que crecer también. Y yo creo que si el Señor no me saca así, que me sacó la cabeza, me sacó la vida, como para ese paus, es ahí donde te vacía y te pide cosas que están en tus manos, aunque te duelan y las entregas, a veces también quedan tus manos vacías. ¿Ya? Ok. Y en esas manos vacías uno dice, ni idea lo que viene, Ok. ni idea. Ok. Pero así estaba más o menos para término más o menos de octubre, a final casi de año, cuando llega de sorpresa esas cosas que Dios hace y que va cargándote tu vida y va siendo emblemático, no solo, y entonces ahora tiene, es otra parte de todas las fichas, ¿no? Que uno no, para nuevos comienzos uno a veces no ve nada, pero Dios sí está haciendo detrás de cámaras. Y es justamente ahí la sorpresa de la llegada, en ese momento, de el que hoy día es mi esposo. Y no es porque llegó apenas el año pasado. Nosotros nos conocimos en el 2020 y en el plena pandemia empezó nuestra relación y vivimos ese primer año muchas cosas muy fuertes, muchas cosas de mucho acompañamiento, donde de pronto en un noviazgo inicial es, ay, el cine o las cosas, nosotros era Ok. la pandemia, apoyarnos, enfermedad de aquí, muerte de mi papá por COVID, la única persona que pudo estar conmigo fue él, esa incondicionalidad, ¿verdad? Y ese apoyo a otro nivel hizo que construyéramos una relación como si hubiéramos vivido mucho tiempo, Ok. ¿verdad? Compartido. Así que al año él me propone matrimonio, así que estábamos, a ese tiempo fui como pedida de matrimonio en el 2021, pero obviamente Ok. hablando de esos nuevos comienzos, yo terminé la temporada más o menos mitad de año del 2021 con una culpa muy fuerte, con un final muy fuerte, y es porque yo me contagio de COVID, mi papá termina contagiado de COVID y a los 19 días estamos en Sincelejo trasladados de urgencia porque no había aquí sala de UCI y mi papá fallece. Wow. Y yo termino con la idea, yo maté a mi papá, Ok. ¿ya? Entonces fueron como esas situaciones y es ahí donde yo le digo, yo no quiero afectar a nadie más,
yo quiero que tú surjas, que yo te quiero ver realizado y creo que las oportunidades de pronto de Barranquilla no son vuela. Y es ahí Wow. donde le digo yo, terminemos nuestro compromiso y vuela. No, 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 sí. Creyendo completamente de que Dios quería hacer cosas nuevas en él también. Y yo estaba ahí en ese momento en un proceso de culpa, como pastor y psicóloga, sabiendo toda la teoría, pero viviéndolo, porque no importa que lo sepamos, no somos de palo Wow. y también somos procesados. Así que bueno, ahí queda en ese de que él se va, ahora fuera del país, pero ahora entonces soy yo la que estoy aquí, él todo el tiempo tratando de mantenerse así, con sorpresas que yo digo, ¿y quién le contó? Ok. Ahí estaba, ¿verdad? Pero obviamente yo diciendo, no, tu destino es allá, porque yo estaba sirviendo acá, yo estaba con las manos llenas acá. Wow. Pero cuando él aparece y retorna de visita, él llega, Ok. mis manos están vacías. Ok. Y es ahí donde el reencuentro, después de yo decirle no 1000 veces, no sé qué me pasó, lo Ok. vi y se me olvidó todos los no que había dicho. Ok, Y ok. bueno, el sentimiento estaba, pero había que mirar porque él le tocaba regresar. Así que en 18 días hicimos todo lo que fue nuestra boda. Wow. Nos casamos ahora, el año pasado, a finales de noviembre. Y es ahí donde empieza, oh, ven acá, después de ese llanto, ahora vienen cosas, ¿verdad? La Que no alegría. esperaba. Ok. Y basado hablando en nuevos comienzos y en lo que te porta y en lo que te llena, es que sí, es doloroso la entrega, son dolorosos el final, más no es el final. Es un final, más no es el final. Ok. Y luego entra, bueno, Señor, ¿y ahora qué viene, verdad? Y entonces se viene, ¿qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres conmigo también, verdad? Y es ahí donde con mucho temor yo decía, ¿para qué me quieres ahora? Surge obviamente, sí, he estado predicando en diferentes iglesias, me invitan a seminarios, talleres y cosas así. Y yo digo, listo, claro, Dios me quiere por aquí también y eso va Voy a para seguir adelante. siendo. Voy para adelante, pues el don y el llamado son irrevocables. Pero empezó sin yo decirle a nadie, empezaron a tocar la puerta mujeres donde decían, necesitamos que nos atiendas como psicóloga. Wow. ¿Ya? Y bueno, también he estado mentoreando toda la vida a diferentes edades, en especial mujeres, pero también a diferentes personas, casados, no sé, ancianos, a todas las edades, he estado Ok. mentoreando, pero ahora es como si después de tantos años muchas cosas tuvieran, los elementos se van a reunir y ahora forman algo. Entonces, ahora Señor, ¿será que soy yo o eres tú? Y un día busqué a alguien un líder una persona líder de triunfante y le dije, mira, estoy así porque hay que dar cuentas. Hay que decir, mira, estoy así. Estamos en proceso todos. Y Ok. tengo miedo. Estamos en transiciones. Los nuevos comienzos incluyen transiciones. Ok. Y justamente cuando le dije a esa persona miedo, me dijo, no, paz, no, eso no se llama miedo. Le dije que sí, se llama miedo. Y yo le había dicho al Señor, porque él me había estado hablando, pero yo le decía, yo necesito que tú me confirmes qué es lo que quieres hacer en esta temporada específicamente. Sí, como psicóloga, sí mentoreando, sí como pastora, sí en liderazgo o en lo que sea. Pero, ¿qué quieres? Ese día cuando terminamos de hablar, esa persona, abro yo el celular y lo miro. Ujú. Y veo un mensaje de una discípula de hace como 25 años que no está en el Wow. país. Obviamente no tiene como todo el detalle de mi vida, cómo va. Y me dice, tuve un sueño contigo. Brutal. Y el sueño era que estaba en una casa, yo llegaba a una casa grande, blanca, eh, y luego veo una fila de mujeres grande, grandísima. Habían algunos jóvenes, pero eran muchas, muchas mujeres de Ok. diferentes tez. Ok. Y dice, y yo te veía muy ocupada atendiendo en un consultorio. Ok. Y yo me puse a llorar. Yo Ok. decía, Dios, era ese día. Obvio, le mostré a la persona que estaba hablando, le dije, ¿viste? Y dice, y me acerqué a buscarte porque estaba muy ocupada, muy feliz, radiante. Había mucha luz en ese lugar y yo llevaba un bebé de Ok. menos de 6 meses y yo te miraba a entregártelo y tú me mirabas con un miedo y yo te decía, no temas, recíbelo. Wow. Así que los nuevos comienzos son que a veces estamos viendo ya las primeras cosas, ¿verdad? Los Qué súper. primeros florecimientos, pero no imaginamos que viene. Y yo creo que yo me siento así, que estoy apenas iniciando un renacer
estoy en un nuevo comienzo, pero hay que estar abiertos, sin estar pensando que todo tiene que ser como imaginamos, que Ok. no tengo idea qué viene, pero que un paso a la vez, un día a la vez, vale la pena seguir al Señor, porque hay un nuevo comienzo que quizás todavía no lo imagino. Pastora, muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de poder conocer tu historia, de poder ver cómo la mano del Señor te ha catapultado, te ha llevado de proceso en proceso, pero es muy lindo poder ver personas comprometidas con el Señor, ¿sí? Y el Señor te está entregando un papel interesante, que, que tú misma lo dijiste, o sea, Dios te está se te ha confirmado lo que Él te ha entregado. Y me gusta mucho que tienes mucha personalidad para poder acatar esa orden. Así que, pastora, de verdad tu historia me conmovió mucho, me pareció súper interesante y te quiero dar las gracias de parte de todo el equipo de Promesa por este espacio. Y quiero que ya para cerrar le dejes un mensaje a esa audiencia que te está viendo hoy y que conoció toda tu historia. Bueno, darle un mensaje primeramente de gratitud porque estás, ¿verdad?, también compartiendo mi historia. Esta no es una historia de perfección. No siempre obedecer suena tan fácil como uno lo dice, Ujú. pero creo que es una historia de un corazón que sí es enseñable, por lo menos. Hoy agradezco primeramente al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad de compartir esta historia, de que quizás te haya podido edificar, ¿verdad?, en algo a tu vida. Agradezco a Dios por mi esposo, por mi hogar, expectante de lo que Dios quiere hacer con nosotros y maravillada por su sorpresa siempre. Creo que Dios lo usa mucho para sorprenderme. Y obvio, creo que un mensaje es, los nuevos comienzos requieren un final, pero no es tu final, es simplemente tu renacer. Creo confiadamente de que Dios te ha permitido estar ahí sintonizado o sintonizada porque tiene algo muy maravilloso que te va a volar, ¿verdad?, tu creatividad. El Señor quiere ensanchar el sitio de tu tienda. Y sabes, muchas cosas de las que Dios quiere hacer con tu vida, a veces no las estás dimensionando porque estás en una temporada difícil, pero la temporada difícil solo avisa que viene un nuevo amanecer. Y Amén. ese nuevo amanecer viene con todo lo que es cumplimiento de propósito divino. Y por otra parte, creo que cada proceso difícil es para que estés vigente. Y es la segunda promesa que el Señor me dio, y cierro con esto, cuando le dice a Esther, para este tiempo naciste. Necesitamos actualizarnos, no importa cuánto tiempo tengamos en el Señor, si meses o años o décadas, pero tienes que estar vigente. Y creo que alguien que esté abierto a los nuevos comienzos es alguien vigente para lo que Dios quiere hacer en esta temporada. No vivas en el pasado. Es tiempo de estar en el presente y preparados para lo nuevo, que es el futuro del Señor. Señoritas, señores, familia Promesas, muchísimas gracias. Espero que te suscribas al canal, que compartas este podcast, porque de verdad es todo muy interesante. Y pastora, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso al Señor por la vida de la pastora Gracias a todos y a Jamie todo el equipo. Navarro. De verdad, muy amable. Pastora, Bendiciones. agradecido con Dios por esta oportunidad y le deseamos muchísimas bendiciones de parte de todo el equipo de Promesas. Y esta es tu casa, pastora. Gracias de verdad, con todo el corazón. Familia Muy Promesas, amables. bendiciones y gracias.